gobierno de la mañana, la Z101, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, leyenda Willy Rodríguez. El saludo nueva vez para don Álvaro Arbelo. La Organización Mundial de la Salud, su comité ejecutivo, se encuentra reunido la mañana de hoy en Ginebra, Suiza. Es su reunión anual del comité ejecutivo. Allí, el director general de la OMS acaba de dar un informe sumamente preocupante, y es una información que yo creo que debe de llamar mucho la atención, sobre todo en países como el nuestro. Nosotros estamos anunciando que hemos adquirido una cantidad de millones de dosis de vacuna. Hablamos primero de unos 10 millones de dosis de la AstraZeneca. Todavía no ha llegado ninguna de esas dosis. Todavía un solo dominicano en el territorio nacional no ha recibido una vacuna contra el COVID. Ahora estamos hablando de que estamos adquiriendo unos 7 puntos y algo de millones de dosis de la Pfizer. 7.9. 7.8 millones prácticamente de dosis de la Pfizer. Todavía no, o sea, se hizo el anuncio, pero no tenemos una idea. Pero además, se habla de marzo. Pero además, se habla del segundo trimestre, que sería abril, a partir de abril. Pero además, tengo entendido que la empresa farmacéutica multinacional, Pfizer, BioNTech, esas dos empresas, estarían esperando el registro sanitario de la República Dominicana, que creo que es una función del DIGEMAPS en el Ministerio de Salud Pública. Ellos estarían también esperando la emisión del registro sanitario para, bueno, continuar con la otra parte del proceso y traer la vacuna al país. ¿Qué es lo que dice hoy, esta mañana, el secretario general o el director general de la OMS allá en Ginebra? Él dice que de 39 millones de dosis de la vacuna anti-COVID que se han administrado ya en el planeta, solamente 25, no el 25%, no, 25 de esos 39 millones de vacunas han sido administrados a personas de países pobres. Perdón, Rosendo, es decir que ya hay 39 millones de personas que se han vacunado. ¿Se han vacunado? Sí, pero, sí, Estados Unidos, Rusia. Pero ahí el dato, repite ese dato. Oye, o sea, 25 de los 35 millones de vacunas se han inoculado en países pobres. ¿Y por qué? Eso dice él que es un 0.00006% de las vacunas que han sido inoculadas. Pero yo te digo a ti, si el COVID ha hecho estrago en los países ricos más que en los países pobres, ¿por qué tantos millones de vacunas en los países pobres y no en los países ricos? No, es todo lo contrario. Son millones de vacunas en los países ricos los que se han administrado. En los pobres hasta ahora dice el 25 vacunas. 25 vacunas. Cuando hablamos de los países pobres, estamos hablando de África, de todos estos países. Yo todavía estoy confundido. En la América Latina ya se está vacunando en México. Es que yo, escúchame, tú hablas de 35 millones y de los 35 millones. 39 millones, sí. Habla de 25, se supone que si son 25 estamos hablando de 25 millones. No, porque entonces sería más del 50%. Por eso te pido que leas. Él está hablando, mira, lo leo de nuevo. Hay un error ahí. Sí. No, esto lo dice, yo no lo voy a asumir como un error porque eso lo dice el director general de la OMS. Él dice que de los 39 millones de dosis de la vacuna anti-COVID que se han administrado ya en el planeta, solamente 25 vacunas, es decir, un 0.0006% han sido inoculadas a personas en países pobres. Lo primero es que él está equivocado. ¿Por qué? Porque esas vacunas
ya se están poniendo en Argentina. Eso no es un país pobre. No, rico. No. Argentina no es Que pobre. ha pasado por Argentina Argentina está en el grupo de los 20, no es un país pobre. Por Dios. México no es un país pobre. Argentina no es un país rico. Chile no es un país pobre. Pero Argentina no es un país rico. Pero no es Rosendo. pobre. Estamos hablando de países pobres. Ah, bueno. No, pero es que es así. Pero venga acá. ¿Qué es lo que Argentina es un país pobre? Argentina es un país que tiene dificultades económicas en función de lo que ha sido siempre. Pero no es un país pobre. Pero Haití no tiene para comprar la vacuna. Bueno, entonces estamos hablando de Haití. Haití no tiene para comprar la vacuna. Estamos hablando de África y podríamos estar hablando hasta de países como el nuestro. No, el nuestro por ejemplo. No, Ahora, este país no es pobre. ¿Qué dice? Este no es un país pobre. No, este país no es pobre, pero tampoco es rico. Un país de ingresos medios. Entonces, lo que está pasando es... Y con mucho potencial. Y es por lo que yo le doy... hago énfasis en esta declaración de la OMS, es porque independientemente de que uno tenga la intención, como país, los países ricos están asumiendo la cantidad de vacunas que se están produciendo. Por eso, Inglaterra está vacunando, Estados Unidos está vacunando, China está vacunando, Israel está vacunando. Pero en América Latina, en nuestra región, usted lo busca y no hay más de 3 países vacunando. Israel. México, Argentina, Chile están vacunando. Países ricos de la región. Israel, de una población de aproximadamente 9.5 millones de habitantes, ya hay alrededor de 2.3, 2.5 millones de su población que ha sido vacunada. A propósito de Argentina, está vacunando con la vacuna rusa. Vacunas rusas. Sputnik 5. ¿Y quién es que está vacunando con la China? Los brasileños. Sí, los brasileños. Brasil. Y Venezuela creo que va a vacunar. Dice los brasileños, un informe que leí va a vacunar con la China. Un informe que leí anoche, que esa vacuna es efectiva en un 50%. China. Dice el director de la OMS, no sería justo que adultos jóvenes y sanos en los países ricos se vacunen antes de que puedan hacerlo trabajadores sanitarios y personas mayores en los países más pobres. Esa es la preocupación que él externa. Y yo creo que es para que, eso es como para llamar la atención. Entonces, ¿cómo está el coronavirus hoy a nivel mundial? Sí, pero escúchame, antes de tú entrar a las estadísticas del coronavirus, porque hay que dar entonces también una información. Sí. Le dice el gobierno dominicano que al día de hoy ya ha adquirido más de 8 millones de vacunas para el país. Eso incluye lo de AstraZeneca. O sea, las 2 dosis. Sí, pero todavía no ha llegado la primera dosis. Bueno, ustedes me permiten sobre ese tema, compañeros, sobre ese tema interesante que puso Rosendo Tavares Villalobos. Pues Rosendo no está aseverando nada, Rosendo está leyendo lo que viene de fuera, de la Organización Mundial de la Salud, pero eso es un disparate. O sea, ¿a qué conclusión yo llego? Que fue mal citado, porque no se justifica, no tiene la menor lógica, ni siquiera la llamada lógica estructural de Platón, ¿verdad? Que 39 millones de personas hayan sido vacunadas y apenas 25 pertenecen a países pobres. Eso no tiene sentido, porque el mundo está lleno de países pobres. Pues si usted me dice que apenas un 25%, apenas de los 39 millones, usted me habla de 25,000, qué sé yo, algo así, pero no es posible, no lo es, no resiste el análisis de la lógica, no resiste la colocación de las matemáticas, no resiste la condición psicogeográfica, no resiste nada, es simplemente un disparate que no es dicho por él, sino mal citado. Ojalá llegue después una aclaración, porque no es posible. No es cuestión de opinión o de esto, o que tal país es pobre, el otro es rico, o que llegó a la zona de rico y no a la de pobre. No es posible que si 39 millones de personas han sido vacunadas, apenas 25 pertenecen a países pobres. Eso no tiene sentido. Eso no es más
que es un disparate de marca mayor, que a él lo han citado mal, porque eso no puede ser, no resiste el análisis. Miren, la información es difícil de digerir, por lo mismo que dice don Álvaro. De 39 millones, apenas 20, no 25%, ni 25 vacunas, dice él. Pero fíjense que nosotros somos un país que ha dispuesto de los recursos para comprar la vacuna. Y hace más de un mes que compramos 10 millones de dosis de AstraZeneca y todavía no hemos vacunado al primer dominicano. Nosotros que somos un país que ha mostrado que puede. Imagínense ustedes lo que está pasando por África, por esos países por allá del sudeste asiático, que no tienen absolutamente ninguna posibilidad. Haití, si no se la regalan, no la va a poder comprar, porque la vacuna tampoco es que la están distribuyendo con carácter humanitario. No, si usted no compra, usted no pone. Ese es el tema de las vacunas. Aquí estamos hablando de Pfizer ahora. Ahora, yo quiero que el gobierno diga cuál es la inversión que se ha hecho aquí para comprar 8 millones de dosis de Pfizer, que cuesta aproximadamente $20 cada vacuna. Yo creo que eso hay que decirlo. Entonces, probablemente de la eso logística. Probablemente de eso que esté hablando este señor, de los países que no han tenido la posibilidad y que no le ha llegado una sola dosis de vacuna. En Estados Unidos están vacunando desde hace semanas. Es un país que cuando se habló de Pfizer, cuando se habló de Moderna, Estados Unidos, antes de que los laboratorios, semanas antes de que los laboratorios dijeran que ya estaban listos con la vacuna, ya Estados Unidos la había comprado todas. Por eso está Puerto Rico vacunando. Rosendo, sí. Es que es la diferencia que hay. Está bien que Estados Unidos, el país más rico del mundo, inyecta 100 millones de personas y que en tal o cual país, España, Francia, Inglaterra, etcétera, 20, 25 millones, qué sé yo, muy bien, pero no que en países pobres solamente 25 personas, no es ni siquiera una aldea. Vamos a poner África, el continente perdido, como hablan algunos. Vamos a poner África. En África 25 personas son más de las que hay, coño, en no en una aldea, no, en una casucha de una aldea, por Dios. El tema, don Álvaro, es que en África nadie ha sido vacunado. Nadie ha sido vacunado en África. ¿Quién dice eso? Eso no se puede aseverar. Sí. ¿Y cómo se va a asegurar una cosa así? Entonces que diga dónde fueron esas 25 personas de un país pobre que fueron, ¿dónde fue? ¿Por qué no lo dice? Porque fue mal citado, señores. Bueno, esperemos que se aclare esta información, que de verdad es muy preocupante. Por otro lado, señores, yo creo que en su presentación de esta noche, el presidente de la República, Luis Abinader, que va a hablar durante 1 hora y va a responder todas las inquietudes que se le planteen allí, a mí me gustaría que algunos de los que va a participar, yo asumo que esto se estaría grabando en el día de hoy, que algunos de los que va a participar en las preguntas les reclame al presidente cuál va a ser la actitud de este gobierno frente a los dominicanos en el exterior, cuáles son los planes que tiene el gobierno de Luis Abinader para la diáspora. El Banco Central acaba de dar cifras esta semana que hablan de que las remesas que llegan desde el exterior a la República Dominicana han presentado en este último año unos aumentos extraordinarios. Con respecto al 2019, las remesas desde el exterior crecieron en más de 1,000 millones, un 16% con respecto al 2019, dice el informe del Banco Central. Más de 8.200, alrededor de 8.220 millones de dólares llegaron desde el exterior. Y no en inversiones directas. Las inversiones directas se quedaron en 2.000 millones. Las de los dominicanos, las que manda cada familiar nuestro que vive allá cuando cobra el chequecito los viernes, esas llegaron, las remesas,
a 8.220 millones de dólares. Usted se preguntará, pero ¿y cómo es posible si Estados Unidos, por ejemplo, que es donde vive más del 90% de la diáspora, ha tenido este año, el 2020 no fue un año económicamente hablando bastante difícil para Estados Unidos? Estados Unidos llegó a registrar en abril, mayo, un desempleo de casi el 20%, con más de 35 millones de personas desempleadas, producto de la pandemia. En febrero del año 2020, el desempleo en Estados Unidos era un 3.5, el más bajo en la historia. Prácticamente nadie estaba sin trabajo. Llegó la pandemia en marzo. En abril ya había más de 20 millones de desempleados y en mayo ya habían alrededor de 35.5 millones de desempleados en Estados Unidos. El desempleo llegó casi al 19%. Eso ha mejorado muchísimo. El desempleo hoy es de un 9 punto y pico, casi un 10%, que es todavía muy alto para Estados Unidos. Es un país donde el desempleo ronda entre el 4 punto y pico al 5% cuando está en una situación óptima. Básicamente, que esté ahora en casi un 10 todavía está bastante alto, pero en función de lo que llegó a ser en mayo, obviamente que es mucho mejor. Ahora, aún en esas circunstancias, los dominicanos enviaron al país más de 8.200 millones de dólares durante el 2020. Esa es una cifra, señores, lo más alto históricamente hablando en materia de remesas para la República Dominicana. Con el turismo en el suelo, con la zona franca recuperándose ahora, yo creo que las remesas han sido el sostén económico de este país en este año tan difícil. Y entonces yo entiendo, yo vi al ministro de la Presidencia, fue una opinión muy breve, no hubo un detalle amplio de cuál es el plan, pero lo que escuché, por ejemplo, en materia de planes de vivienda, se han formulado 80,000 planes de vivienda para el dominicano en el exterior a través del tiempo. Nada de eso se ha cumplido. Nada de eso se ha cumplido. Realmente el dominicano en el exterior viene aquí, compra su solar o compra su apartamento, fabrica su casa, pero los planes del gobierno, un bono para que vengan y compren su vivienda. Eso realmente no es un plan de vivienda. Ahora oí al señor Macarrulla que había conversado con el cónsul dominicano en Nueva York, nuestro amigo y hermano Eligio Vázquez, para incluir a los dominicanos en el interior en el plan Familia Feliz que acaba de anunciar el gobierno. Yo te hago una pregunta, Rosendo. Tú te vas a Estados Unidos, te haces un ahorro y quieres comprar una vivienda aquí. Tú vas a venir aquí a vivir en gueto, en un apartamento de 800,000 pesos. De 80 metros cuadrados. No, por eso. O sea, entonces, aquí lo que hay que hacer al dominicano, lo que necesita el dominicano que residía en los Estados Unidos, es decir, mire, usted va a tener, cuando usted venga a residir para acá, usted quiere comprar una vivienda aquí, el Estado le va a subsidiar la vivienda. Primero le vamos a exonerar el pago de todos los impuestos y encima de eso le vamos a dar facilidades de un bono crédito equivalente a $5,000 para que usted compre su apartamento a donde usted le dé su gana. Exacto. Y esa vivienda van a ser apartamentos equivalentes hasta $200,000. Hasta $200,000 usted va a tener esto, de manera tal que el gobierno pueda agarrar y hacer un sacrificio por unos $30,000. Es bueno que el señor... Así usted compra el apartamento donde usted quiera. Es bueno que el señor ministro de la Presidencia, que es el que está manejando el tema de los programas de vivienda, sepa, escuche lo que acaba de decir Felipe, que era por donde yo iba. El dominicano en el exterior no trabaja y se preocupa por este país cada día, cada minuto de cada día, para que le hablen de que venga aquí a vivir en una vivienda de 800,000 pesos ni de 1,000,000 de pesos. Eso que todavía ni se sabe a dónde que la van a construir. Sí. Hay que crear verdaderas facilidades en planes de vivienda, verdaderos planes de vivienda para los dominicanos en el exterior. Pero sobre todo, el gobierno tiene que comenzar a hablar también de crear las condiciones en el país, sobre todo en materia de seguridad, para que el dominicano que quiera regresar a su patria se sienta seguro y confiado de que lo puede hacer y despejar todos esos temores que existen
y los informes que salen cada día de este país, que no son muy halagadores en ese sentido. Pero en lo que se refiere a vivienda, es bueno que el señor ministro de la Presidencia, el señor Lisandro Macarrulla, sepa que lo que se anunció con respecto a estas soluciones que proyecta ejecutar el gobierno, eso no se le puede ofrecer al dominicano en el exterior. Se merece algo mejor que eso. Ya, vámonos.